Hola amigos y amigas. Estoy convencido de que os vais a sentir reflejados y reflejadas en el tema de hoy. Y antes de entrar en el tema, quería daros nuevamente la bienvenida a este nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas. Sí, un podcast en el que ya sabéis que mi objetivo es ayudar a la mayor cantidad de personas posible a darse cuenta de que aprender idiomas es un placer, de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy totalmente convencido y ese es mi objetivo principal, ¿vale? Y una vez dicho eso, vamos con el episodio de hoy, en el que voy a hablar de la causa número uno de frustración en un estudiante de idiomas, digo, en un aprendiz de idiomas. Sí, no me gusta la palabra estudiar, especialmente. Y nada, pues vamos con el episodio de hoy. Y como decía, estoy convencido totalmente de que te vas a sentir reflejado o reflejada en lo que voy a decir. Porque creo que es... O sea, porque lo vivo en mí mismo también y es la causa número uno de frustración con diferencia. Y antes de comentarla, quiero decir que aunque entiendo perfectamente que sintamos esa frustración y yo mismo la siento a veces, aunque ya poco a poco me voy dando cuenta de que no es necesario sentirla. ¿Sí? O sea, de que como siempre todo es una consecuencia del enfoque gramatical tradicional, ¿no? Pero bueno, voy a comentarla y ahora explico a lo que me refiero. ¿Sí? Y esa causa de frustración es el no ser capaz de comunicarnos como nos gustaría en un momento concreto. ¿Sí? O sea, da igual si estamos hablando de un nivel básico, intermedio, incluso avanzado. La principal causa de frustración es no ser capaz de comunicarnos como nos gustaría en ese momento particular, en ese momento concreto. ¿Sí? Y lo primero, esto suena muy obvio, por supuesto, pero creo que no lo es tanto y ahora voy a explicar por qué. ¿Sí? Nuevamente, como consecuencia del enfoque gramatical tradicional, en el que prácticamente desde el primer día casi nos fuerzan a intentar hablar, o en el que no nos dicen que nuestra capacidad para comunicarnos aparece a posteriori, que la parte de recibir información, es decir, escuchar y leer, es la parte que realmente nos va a ayudar a aprender un idioma. Nuevamente, como digo siempre, como es el caso de los niños pequeños y su lengua materna, un proceso que funciona siempre, el 100% de las veces. ¿Sí? Entonces, por causa del enfoque gramatical tradicional, nos pensamos que en un momento determinado, pongamos por ejemplo alguien que tiene un nivel intermedio, ¿vale? Pues esa persona puede entender una cierta cantidad del idioma y por culpa de ese enfoque gramatical tradicional que no nos explica cómo funciona realmente el proceso, nos pensamos que nuestra capacidad para producir debería ser bastante similar a esa capacidad para comprender. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que no es así. Es decir, de hecho, si te fijas, siempre eres capaz de entender bastante más de lo que puedes comunicar. ¿Sí? Y nuevamente no pasa nada, simplemente cómo funciona el proceso. Y volviendo al ejemplo de los niños, si te fijas, cuando los niños tienen 6 meses, 8 meses, un año, incluso año y medio, etcétera, no dicen nada todavía, pero son capaces de entender bastante. Y como digo siempre, tú lo puedes comprobar al decirles, pues no sé, ¿dónde está tu juguete? Y los niños no dicen nada, pero hacen un movimiento con la mano o se mueven hacia el juguete para mostrarte que han entendido lo que les has dicho. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vale. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los adultos? Que, como siempre, por culpa de no saber cómo se aprenden realmente los idiomas, nos creemos que en un momento determinado, al ser capaz de entender bastante del idioma, deberíamos ser bastante o al nivel que sea, ¿no? Que deberíamos ser capaces de comunicarnos a un nivel similar. Y esto simplemente no funciona así. O sea, el proceso de adquisición del idioma en el cerebro no funciona así. ¿Entiendes? Entonces, vuelvo nuevamente a lo que decía al principio, que entiendo perfectamente que sea frustrante no ser capaz de comunicarnos como nos gustaría, porque al final
Ese es nuestro objetivo principal, ¿sí? Cuando aprendemos un idioma, ser capaz de comunicarnos con personas nativas para lo que sea, ¿no? Para viajar a esos países, para vivir en esos países, em, para adaptarnos a la vida en un nuevo país, a la cultura, etcétera, para hablar con amigos, por la razón que sea, ¿no? Pero siempre, al final, nuestro objetivo último es ser capaz de comunicarnos. Y como decía, es el mío también, lo entiendo perfectamente. Y puedo llegar a entender la frustración, ¿sí? Porque como decía, la he sentido muchas veces, incluso la siento todavía alguna vez, aunque ahora ya rápidamente soy capaz de, digamos, decirme a mí mismo que no pasa nada, que simplemente necesito exponerme más el idioma. Ya está, ¿sí? Pero claro, entendiendo que eso puede llevar a la frustración, como decía, si realmente entendemos cómo funciona el proceso, no tiene ningún sentido frustrarse por no ser capaz de comunicarnos como nos gustaría. Porque el no ser capaz de comunicarnos como nos gustaría no quiere decir ni que se te den mal los idiomas, ni que el proceso no esté funcionando, ni que nunca vayas a ser capaz de aprender un idioma, ni que seas demasiado mayor para aprender un idioma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente quiere decir que no has llegado a ese punto todavía. Ya está. Y que lo único que necesitas es seguir escuchando y leyendo en tu idioma objetivo a un nivel en el que entiendas el mensaje, por supuesto, como siempre. ¿Sí? Entonces, por hablar de una comparación que parece un poco estúpida, pero yo creo que ayuda a ilustrar el ejemplo. A nadie se le ocurriría enfadarse con su hijo o su hija de un año porque no empieza a comunicarse todavía, ¿no? Es decir, y obviamente dentro de su propia cabeza, o sea, ellos no son conscientes de lo que está pasando todavía. Entonces esa potencial frustración no existe. Pero a lo que voy es que como a los padres de un niño o una niña de un año no se les ocurriría enfadarse con el niño o la niña porque es incapaz de comunicarse cuando tiene un año, ¿sí? O no ya enfadarse, sino que no se les ocurriría pensar que el proceso no está funcionando, que algo va mal. No, simplemente entendemos que es algo natural, entendemos que el proceso funciona así y confiamos en el proceso, porque sabemos que va a funcionar, porque lo hemos visto constantemente en todas y cada una de las personas del planeta, ¿sí? Entonces, no nos frustramos porque nuestro hijo, hija, sobrino, sobrina, primo, prima de un año sea incapaz de comunicarse todavía, ¿cierto? Entonces, a esto me refiero con lo que comentaba antes de que entiendo perfectamente que pueda llevar a frustración porque nuestro objetivo último es ser capaz de comunicarnos, pero analizándolo detenidamente y entendiendo cómo realmente funciona el proceso, no tiene ningún sentido frustrarse por esto. Porque, como decía, no quiere decir que... sí, nuevamente, supongo que a un nivel subconsciente esta frustración se produce porque empezamos a inventarnos esas historias en nuestra cabeza, ¿no? Lo que decía antes, pues si no somos capaces de comunicarnos como nos gustaría, empezamos a inventarnos esas historias de, pues, nunca voy a ser capaz de aprenderlo, no se me dan bien los idiomas, etcétera, etcétera. Que a mí me ha pasado y me sigue pasando, y muchas veces, incluso ahora que estoy totalmente convencido de ello, alguna vez determinada me pasa. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces, al poco tiempo me doy cuenta de que... Espera. Vale que quiero comunicarme lo mejor posible, porque es mi objetivo último. Pero si no soy capaz de comunicarme como me gustaría todavía, lo único que quiere decir es que necesito exponerme más al idioma. Es como que a los pocos segundos, a los pocos minutos, soy capaz de convencerme a mí mismo de que no pasa nada, por decirlo así, ¿sí? O sea, que esa primera reacción inicial de frustración creo que es normal, porque al final, como decía, o sea, es normal en el sentido de habitual, porque hemos estado aprendiendo idiomas de la forma errónea toda la vida, ¿sí? Entonces, esa primera reacción inicial probablemente sea, no sea imposible, pero sea muy complicada de erradicar totalmente, ¿no? Pero, como decía, si después, unos segundos, minutos después, para mí la clave es esa.
de pararme a pensar y decirme a mí mismo, espera, que sabes que la cosa va bien porque cada vez entiendes más, porque empiezas a ser capaz de comunicarte. Quizás todavía no al nivel que te gustaría, pero eso no depende de que busques atajos o de que ciertas estrategias para acelerar el proceso, ni las típicas cosas de las que se hablan en esos vídeos de cómo aprender X idioma en una semana, en un mes, en 2 meses, etc. ¿Sí? O sea, es como que siempre estamos buscando atajos o ideas para hackear el sistema, como lo queráis llamar, ¿no? Cuando ya he comentado que eso no funciona, porque no existen los atajos. Y el proceso es el proceso natural por el que todos aprendimos nuestra lengua materna. Así que es escuchar, leer y entender el mensaje que escuchamos y leemos. Punto. Y lo único que necesitamos para seguir mejorando es eso, seguir exponiéndonos al idioma, o sea, exponiéndonos a recursos en el idioma que sean comprensibles para nosotros en ese momento determinado. ¿Sí? Entonces, y por intentar explicarlo con palabras sencillas, es decir, si tomas como punto de referencia un momento determinado, o sea, digamos que, no sé, imagínate que llevas 6 meses aprendiendo un idioma, o un año, o el tiempo que sea. Digamos que llevas un año aprendiendo un idioma, ¿vale? Y puedes entender bastante, pero no puedes comunicarte todavía bien, simplemente porque necesitas más tiempo, como decía. No es que vaya mal el proceso, no. Entonces, si llevas un año aprendiendo el idioma y no puedes comunicarte todavía, digamos que tomas ese momento específico del tiempo como referencia, o te puedes comunicar o no te puedes comunicar. O sea, no hay un atajo para... A ver, este es un concepto complejo de explicar. A ver si encuentro las palabras. Es decir, que en cualquier momento determinado, ¿sí? O te puedes comunicar o no puedes. O te puedes comunicar un poco o mucho. No sé cómo explicarlo. Pero digamos que no hay forma alguna de encontrar un atajo o una estrategia para que si hoy no te puedes comunicar, hoy por la mañana no te puedes comunicar, después por la tarde buscas una estrategia para hackear el sistema y comunicarte, o para memorizar cosas y soltarlas. ¿Me explico? O sea que el proceso de mejora es gradual según te sigues exponiendo al idioma, ¿vale? Entonces, si a los 2 años todavía no eres capaz de comunicarte como te gustaría, no hay ningún atajo ni ninguna estrategia para que a los 2 años y un día ya te conviertas en un hablante fluido del idioma. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, después de X horas de exposición, somos capaces de comunicarnos o de expresarnos hasta un cierto punto, ¿sí? Y lo único que necesitamos para ser capaces de comunicarnos mejor es exponernos más al idioma. ¿Sí? No sé si lo he explicado bien, pero quiero decir, intentaba explicar de una forma sencilla en ese sentido, ¿no? De que bueno, básicamente que lo único que necesitamos para mejorar nuestra capacidad de comunicación en el idioma objetivo y para ser cada vez más fluidos en el idioma y comunicarnos de mejor forma cada vez en el idioma es eso, seguir exponiéndonos al idioma, seguir escuchando, seguir leyendo recursos, actividades, etcétera, en las que entendamos el mensaje, por supuesto, como siempre. Entonces, y como resumen del episodio, entiendo perfectamente por qué nos sentimos frustrados cuando no somos capaces de comunicarnos. Por lo que decía, uno, porque al final toda la vida aprendiendo idiomas de una forma, tenemos muchos conceptos interiorizados, muchas creencias interiorizadas que no nos ayudan, por supuesto. Y 2, porque al final nuestro objetivo principal es ser capaz de comunicarnos en el idioma. Entonces entiendo esa frustración, ¿vale? Y como decía antes, yo creo que hasta cierto punto esa primera reacción instantánea de frustración es entendible, incluso natural. Pero al final, y pensando las cosas con detenimiento, no tiene ningún sentido frustrarse por eso. Porque el hecho de que no puedas comunicarte, si bien
como decía, entiendo la frustración porque no has llegado al punto en el que te gustaría estar. O sea, eso no quiere decir que tengas que frustrarte porque no se te dan bien los idiomas, o porque el proceso no vaya a funcionar, o por creencias similares, sino simplemente que no has llegado a ese punto todavía. Sí, y como siempre, como en cualquier cosa que aprendes en la vida, la paciencia es importante también, sí. Pero bueno. Y ahí es donde entran nuevamente todos esos vídeos de cómo aprender un idioma en 3 meses, en 2 meses, etcétera, que bajo mi punto de vista tanto daño hacen a tantas personas en todo el mundo. Porque si bien, aunque entiendas conscientemente que eso realmente no es posible, a un nivel subconsciente, no sé cómo explicar esto, pero a un nivel subconsciente es como que tú ves un vídeo de una persona que te dice cómo aprendió un idioma en 3 meses y si no sabes realmente cómo funciona el proceso o estás un poco perdido o perdida en general, es como que aunque a un nivel consciente te suene extraño o te suene poco realista, claro, tú vas a llevar a cabo las actividades, los recursos, vas a utilizar los trucos que le llaman, que esa gente te comenta en sus vídeos. Y claro, en 3 meses no vas a ser capaz de aprender un idioma, eso te lo digo yo ya, ¿vale? Porque nadie puede, no que no puedas tú o yo o el vecino, nadie, ¿vale? Entonces, a un nivel subconsciente, yo creo, y sin darte cuenta, digamos que tu mente va a pensar que esa persona la consiguió en 3 meses, pero tú no has podido. Es decir, vas a pensar que el problema lo tienes tú, cuando no es así, ¿vale? Pero bueno, no quiero entrar más en ese asunto, ¿sí? Pero a lo que voy es que no es una razón por la que, o sea, no es una frustración que deberíamos sentir, ¿vale? Y aunque la entiendo perfectamente y hasta cierto punto esa primera reacción instantánea podría ser hasta natural, mi objetivo con este episodio es que entendáis que no pasa nada. ¿Sí? Que bueno, si sentís esa primera frustración inicial, tampoco pasa nada, que es normal sentirla y es simplemente una cuestión de al momento, al daros cuenta de eso, pues deciros, mira, que no pasa nada, que entiendo la frustración, pero el proceso es así y ya está. Y el proceso está funcionando y va a seguir funcionando. Y lo único que necesito es seguir escuchando y leyendo. Ya está, a punto. ¿Sí? Y más adelante llegará ese momento en el que, o sea, gradualmente te irás comunicando mejor y mejor y mejor. ¿Sí? Y nada, pues espero que os haya gustado este nuevo episodio. Y sí, donde quiera que estéis escuchando este episodio, dejadme vuestros comentarios sobre vuestra opinión sobre este episodio y especialmente sobre si es un sentimiento de frustración en el que os veis reflejados o reflejadas, como decía al principio, porque estoy convencido de que sí. Y sobre todo, pues, que sepáis que no pasa nada, que es normal y que, aunque, no sé, en última instancia no hay razones para estar frustrado, porque el proceso está funcionando si sigue los principios correctos. Eso es lo más importante. Muy bien. Pues nada, que tengas un buen día, amigo o amiga, maestro, maestra del aprendizaje de idiomas, y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Y eso es todo por hoy. Nada, un abrazo y gracias. Chao.